comienza tu viaje por el mundo. Pioneros en el mundo. Muy buenos días, con ustedes Joel Vélez, director de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Les doy la bienvenida a Pioneros en el Mundo, acompañándoles en Católica Radio, miércoles a las 10 de la mañana. Y este programa también lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, Huellas del Futuro, y nuestro podcast en Spotify. Aquí compartimos experiencias de educación internacional de los miembros de nuestra comunidad universitaria, estudiantes, profesores, exalumnos, así también experiencias de universidades y otras instituciones internacionales asociadas a la Católica. En la mañana de hoy recibimos nuevamente a la doctora Ligia Milán, ayudante del director ejecutivo de OIRI y profesora de inglés del Departamento de Inglés y Lenguas Extranjeras de la Católica. Saludos, Ligia, buenos días. Saludos, Joel, buenos días y un saludo a todo nuestro público que nos escucha por Católica Radio esta mañana. Gracias por acompañarnos y en particular porque hoy vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo, a nuestro hermano, exalumno internacional pionero de la Bien. Católica, al doctor Ronald Hernández Maldonado, gerente de proyectos estadísticos en el área de economía y negocios del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Saludos, Ronald. Buenas, Ronald. Hola, 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 muchas gracias por la invitación, Ligia, Joel, y qué bueno, ¿verdad? Poder estar acá. Y un saludo especial a todas las personas que nos escuchan o nos ven por los medios de la Católica. Muchas gracias y un saludo también a tu querida familia, a tu querida Mm, esposa que también es pionera de nuestra universidad y a tu querida recién nacida hija, Ana Paula. Un saludo para toda esa una familia y futura muchas pionera. bendiciones, una futura pionera. Así que, Ronald, nuevamente gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Tú tienes muchísimas experiencias que Ujú. contarnos, que compartir con los radioescuchas, particularmente porque fuiste un estudiante internacional de la Católica, estudiaste en nuestra comunidad universitaria tu bachillerato, maestría, doctorado, trabajaste también en nuestra institución y bueno, creo que tienes un buen trasfondo cultural, académico, profesional, internacional que vale mucho compartir con el público de hoy. Y a grandes rasgos, ¿verdad? Pues, comenzando con esto que te distingue actualmente en tu profesión en el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, ¿cómo te ha ido en estos últimos tiempos, ¿verdad? De tu profesión y contribución al país desde esta gestión gubernamental. Pues mira, Joel, es súper chévere, podría así decir, ¿verdad? Llevo aproximadamente un año y un mes en el Instituto de Estadísticas, así que estoy recientemente, ¿verdad? Contratado, por así decirlo, pero con mucha experiencia, aprendiendo un montón y también aportando, ¿verdad? Con esa combinación de experiencias que, como tú mencionas, y vamos a ir quizás profundizando también, ha ayudado a quizás dar ese toque diferente también en el instituto y están bastante contentos con mi llegada. Yo también Sí. estoy muy contento con esa aportación al servicio público. Y de hecho, hace poco estuviste en el programa radial también de aquí de la Católica, conducido por el doctor Hernán Vera, director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas, y acompañado también por la doctora Jennifer Castellanos, egresada internacional también de nuestra universidad, compartiendo fruto de tu trabajo, ¿verdad? Y del instituto, Ujú. particularmente sobre esta investigación sobre los índices de costos de vida. Y ciertamente vamos a profundizar eventualmente, pero para el público que nos escucha, a grandes rasgos, ¿de qué trató este trabajo específico que llamó mucho la atención de la prensa en Puerto Rico? Sí, vale. Este es un estudio que se desarrolla a lo largo de los Estados Unidos. Son 301 ciudades urbanas que participan. Puerto Rico levanta esta información por medio del Instituto de Estadísticas. En las otras jurisdicciones lo trabajan cámaras de comercio, organizaciones sin fin de lucro, universidades, instituciones que se dedican a la investigación. Y básicamente es un ejercicio comparativo que tenemos para tomar los precios y determinar por rankings cuáles áreas urbanas de los diferentes estados, ¿verdad? O jurisdicciones son más o menos caras. Así que al final del estudio se hace un ranking de estas ciudades o áreas urbanas. En este caso participa el área urbana de San Juan, Bayamón y Caguas,
que comprenden un aproximado de 15 municipios sujetos a estudio. Y entonces se llamó mucho la atención, obviamente, ¿verdad? Por la coyuntura que estamos pasando en Puerto Rico, y los medios de comunicación nos reseñaron muy bien. No obstante, es un producto que se viene trabajando en el Instituto de Estadística desde el año 2015. Mm. ¿Y qué otros temas has trabajado en estas semanas, ¿verdad? Estos meses de labor en el instituto? Pues mira, yo tengo, pudiésemos decir, a cargo 4 proyectos recurrentes. Uno es el costo de vida, ¿verdad? El índice de costo de vida, como bien mencionamos. Otro es las estadísticas de puestos ocupados en el gobierno de Puerto Rico. El tercero es el índice de compra de manufactura, un índice, ¿verdad?, que se trabaja también cuando uno busca, pues, por internet o en diferentes indicadores macroeconómicos de los diferentes países. Es un índice muy utilizado en otros países, así que también Puerto Rico lo adopta, ¿verdad? Y lo trabaja a nivel de Puerto Rico. La manufactura es un sector que aporta el 46% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? A nivel, obviamente, de Puerto Rico. Así que nos ayuda también a tener un alcance, un taste, ¿verdad? De cómo está funcionando la economía, porque es algo que pues estamos publicando mensualmente con un mes de rezago una vez se recopilan los datos. Y una última proyecto recurrente son las estadísticas de comercio externo, donde también publicamos por medio de la plataforma del censo las de estadísticas de exportaciones e importaciones de Puerto Rico. Así que eso finalmente, de hecho, es utilizado para el informe económico del gobernador, que el gobernador, ¿verdad?, utiliza esas cifras oficiales. Así que cuando escuchen ese anuncio o el gobernador hace referencia, ¿verdad?, a las estadísticas de exportaciones e importaciones, el Instituto de Estadísticas estuvo trabajando con ellas ¿verdad?, y están accesibles para todos ciudadanos por medio de nuestra página web. Bueno, Bueno. Ronald, y por toda esa labor que realizas, nuevamente gracias por separar de tu ¿Mm? apretada agenda y para venir a compartir con nosotros y con el público en Pioneros en el Mundo. Así que, bueno, ya vamos teniendo un sabor de esta vida profesional actual, de la contribución de Ronald en Puerto Rico, pero pues queremos Ok. conocer un poco de Ronald. ¿Quién es Ujú. este egresado de Administración de Empresas que hoy trabaja en el Instituto de Estadística de Puerto Rico? Y ciertamente, pues, llegaste desde El Salvador. Háblanos un poco de tu tierra, háblanos un poco de, de esa cultura, de ese país centroamericano que tanto queremos y ¿verdad? Queremos profundizar un poco más a través de esta entrevista. Sí, mira, Juan, primero, ¿verdad? Sí, estamos desde acá en Puerto Rico. De hecho, a mí nunca se me olvida esa fecha, es bastante importante para mí. Llevo 15 años en Puerto Rico, llegué un 10 de agosto del 2009. Así que eso como que el 10 de agosto nunca se me va a olvidar en la vida, primero porque pues es algo trascendental, ¿verdad? Quizás cuando uno va Claro. hacia atrás o Ujú. cuando quizás mi hija, ahora que recién nacía, me pregunte por qué vine acá o por qué vine a estudiar acá. Son cosas, ¿verdad? Bastante interesantes. El Salvador es un país bastante pequeño si lo ubicamos en el mapa en el Centroamérica. Tenemos aproximadamente 6 millones de habitantes. Próximamente van a salir los datos de un censo que se está corriendo actualmente en El Salvador, así que probablemente, ¿verdad?, seamos un poquito más de 6 millones según esa cifra oficial. Interesante también, utilizamos dólares americanos, algo que se me hizo, ¿verdad? Hablando de temas Ujú. internacionales, El Salvador está dolarizado su economía, así que es una parte que se me hizo también un poquito más cómoda al momento de venir a estudiar a Debe Puerto llegar, Rico, claro, por utilizar claro. la misma moneda, ¿verdad? Y no tener esos problemas de estar intercambiando, comprando dólares para venir, para prepararme para ese primer mes, ¿verdad? En lo que podíamos, ¿verdad? Hacer las compras necesarias para uno estar acá un semestre, por ejemplo. Bueno, y de qué ciudad específicamente provienes? Nací en Santa Ana, estuvimos, ¿verdad? De pequeño viviendo 5 años, luego por el trabajo de mis papás trabajaban en la capital, San Salvador, y entonces pues ellos se mudan para tener, ¿verdad?, una mejor calidad de vida, tener más tiempo con ellos. Y entonces Santa Ana es una ciudad muy particular, muy parecida, digo yo siempre que comparto con amigos, muy parecida a Ponce, porque es Ok. una ciudad que a finales de los 1800, principios de 1900, tuvo mucho auge económico. Hay muchas familias con poder adquisitivo, terratenientes, cafetaleros, comerciantes, poetas, donantes, filántropos. Y entonces, pues muy interesante, ¿verdad? Y ese orgullo de la ciudad, del que la persona diga que es de Santa Ana, es muy parecido a la persona ¿verdad?, que te dice soy de Ponce. Y creo que Bueno, esa parte me ayudó a adaptarme también. ya hablando de Ponce, Ronald, ¿verdad? ¿Cómo este estudiante de El Salvador llega a Puerto Rico y sobre todo cómo llegas
a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico aquí en Ponce. Sí, siempre me dio la chispa cuando yo estaba en high school, en El Salvador se llama bachillerato, de querer venir a estudiar o querer estudiar fuera, ¿verdad? Independientemente el lugar, ¿no? Hablando de la internacionalización, es bien interesante porque yo fui atleta de la selección de El Salvador y pues uno compite internacionalmente, uno tiene amigos de los diferentes países y también los países pues tienen alianzas, ¿verdad? En donde pues entrenadores van a dar sus clínicas y en ese entonces había un entrenador que todavía es entrenador por cierto, la Universidad del Sagrado Corazón y de la selección de Puerto Rico, el señor Fernando Delgado, que entonces pues nos llegaba a dar unas clínicas a la selección del Salvador. Y entonces pues nos pareció bastante curioso. Él también llegaba a dar sus clínicas, reclutaba a atletas, y así es como los primeros salvadoreños empiezan a ir, ¿verdad? Un cohorte de salvadoreños se empiezan a ir ahí por el 2004 o 2005 desde El Salvador hacia Puerto Rico, ¿verdad? Y eso es como que abrió ese espectro, esa posibilidad, esos primeros lazos, ¿verdad? De relaciones, también de los entrenadores puertorriqueños a reclutar en esa región de América. Así que, perdón, ¿verdad? Surge el interés, no obstante, yo entro a estudiar un año Economía de El Salvador. Quizás, ¿verdad? Yo salí de 16, 17 años, así que era un poquito, ¿verdad? Difícil. El nervio, el frío olímpico. Es frío, yo estoy con mi familia, Claro. dar el paso, pero en el proceso nunca me quité La idea. el interés, la idea de decir, pues, darme la oportunidad por estudiar fuera. Okay. Así que paralelamente con ese año de economía que estudié, fui desarrollando, ¿verdad? Las cosas que tenía que hacer para poder estudiar fuera, los exámenes de admisión, orientarme, escribir a los entrenadores, enviarle mis marcas, prepararme también deportivamente, hasta que recibí diferentes ofertas de diferentes universidades. Y ahí, pues, muy interesante, ¿verdad? Recibí ofertas de varias universidades acá en Puerto Rico que tenían un buen concepto y un buen programa atlético. Y pues ahí es donde entonces, una vez recibí esas ofertas, pues decido por la Pontificia Universidad Católica de Y Puerto ahí decides venir como atleta, estudiante Sí. internacional, a estudiar empresas. ¿Y por A qué estudiar. empresas, Ronald? Pero mira, interesante porque la Pontificia, ¿verdad? También. Okay. Allá en El Salvador había mucha, de hecho, la Pontificia de Chile llegaba con su programa de internacionalización, con unos programas de MBA. Entonces, recuerdo que de hecho se daban en Guatemala, pero los ofertaban, los promocionaban en El Salvador. Y siempre recuerdo ese branding que tenía, ¿verdad? En los anuncios, en la televisión, en el periódico, en la calle, de la Pontificia. Y ahí es donde uno hace una búsqueda. Y pues son 20 y pico de pontificias alrededor del mundo, tienen una marca, ¿verdad? Y una legitimidad de la Iglesia Católica, y eso es lo que, pues, hasta cierto punto me hizo tomar la decisión de decir, pues me voy a una institución acreditada en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque eso es parte también de lo que seleccioné por irme a Puerto Rico, por venirme a Puerto Rico por la parte de la acreditación de los Estados Unidos, y que también tuviese un reconocimiento internacional de la red de universidades pontificias. Perfecto, y viniste a Bien. hacer tu bachillerato en administración de empresas, también tu maestría y tu doctorado. Cuéntanos, háblanos un poco de esa trayectoria de empresas, que fueron quizás los puntos más importantes que hoy día tú, al mirar en esa retrospectiva, te ayudaron mucho en tu profesión. Y claro que no lo hemos mencionado mucho, pero aún continúas ejerciendo, ¿verdad? La docencia y apoyando en la educación superior en Puerto Rico. ¿Qué nos puedes hablar de Igual. estos tres niveles académicos? No solo hablar de esos tres niveles, sino también que nos hables ese balance que tuviste que encontrar entre ser un atleta y ser un estudiante, ¿verdad? Yo también fui atleta en mi bachillerato y obviamente había que encontrar ese balance de los estudios, más ser responsable de representar la universidad siendo un estudiante internacional. O sea que, ¿cómo pudiste, ¿verdad? ¿Cómo encontraste ese balance de tus estudios, más ser atleta, más ser nuevo también en Ponce? Sí, fíjese que lo primero es que llego a estudiar finanzas, cuando obviamente veo la oferta académica. Yo había estudiado economía un año, así que yo digo, pues voy a estudiar economía. Cuando veo, no hay un programa precisamente de economía, pero sí una subrama de la economía son las finanzas, así que pues se hizo muy atractivo el programa y decido estudiar finanzas. Estudié finanzas y comercio internacional en el bachillerato, estudié el MBA también especializado en finanzas.
Y el doctorado también en administración de empresas, pero con mi tesis doctoral orientada a finanzas. Así que ese es como que el campo, ¿verdad? Que he decidido llevar profesionalmente. Y volviendo a la pregunta inicial de Ligia, pues es algo que pues era un reto, ¿verdad? Porque siempre nos decían, ustedes son estudiantes atletas, pero pues obviamente la Católica tenía un standing de siempre estar en el Ujú. top 3 en esa liga atlética interuniversitaria. Así que debíamos de cumplir con unos horarios bastante estrictos, tanto en la madrugada como en la tarde de entrenamiento. De hecho, si ven aquí atrás, simbólicamente, tengo mis dos diplomas, el de bachillerato y el de maestría, el de doctorado lo tengo en otro lugar, pero tengo una medalla de la Liga Atlética Interuniversitaria dentro de los dos diplomas. Así que pude haber tenido la de honores ahí, que también tomamos los honores, pero siempre que me recuerde cómo llegué a Puerto Rico como siendo un estudiante atleta de la Liga Atlética Interuniversitaria. Y de hecho, entonces, de momento tenemos estudiantes que Ujú. están en ese mismo campo profesional que tú, o tenemos también padres de jóvenes de high school que están ayudando a sus Exacto, sí, estudiantes en esa decisión importante de entrar a la universidad o de seguir el camino universitario en administración de empresas. ¿Qué uno, dos, tres elementos importantes que tú decías, por qué es relevante hoy, particularmente en Puerto Rico, estudiar administración de empresas? Sí, porque primero, un buen sector de la economía lo promueven las empresas, ¿verdad? Y las pequeñas y medianas empresas. Pero obviamente, pues hay otro sector, ¿verdad? Más grande, las corporaciones. Así que tú tienes un sinfín de oportunidades, primero, para especializarte o para participar o para montar tu negocio. El bachillerato en administración de empresas, independientemente de la concentración, te da un abanico de oportunidades para tú poder seleccionar unas áreas de especialización. Segundo, y es la decisión que yo tomé, ¿verdad? Quizás especializarme también en unas disciplinas más cuantitativas, que es lo que, gracias a Dios, ¿verdad? Fue una decisión muy buena que tomé en su momento y me ha abierto demasiadas puertas, porque pues hablamos también del rol que tuve como docente, del rol que estuve en un instituto, pero eventualmente siempre en mi carrera, ¿verdad? Como yo digo, caen hasta consultorías de negocio, consultorías cuantitativas, que no es a lo que yo me dedico específicamente o mi ingreso principal, ¿verdad? Pero a veces hasta por referencia y pues uno, dependiendo del tiempo, pues la he desarrollado y he pues también aportado o aprendido de esa práctica de consultoría privada que pues también se tiene. Así que el bachillerato de administración de empresas es pues, algo fenomenal que uno pues obviamente va decidiendo si mercadeo, finanzas, contabilidad, economía, pero son cosas que independientemente pues te dan una amplitud de poder aplicarlo en diferentes escenarios, contextos, porque se habla mucho del emprendimiento, ¿verdad? Pues, de hecho, hay unos eventos importantes que se van a dar pronto en Puerto Rico y pues son áreas de oportunidad donde los estudiantes, independientemente de sus disciplinas también del área de ciencias, terminan emprendiendo. Así que es un bachillerato muy útil para poder estudiar. Ronald, y como comentaba Ligia, en hacer ese balance entre los estudios académicos en administración de empresas y tu vida como atleta en natación, implicaba, ¿verdad? Una disciplina, pero pues de momento también el público que nos escucha quiere conocer un poco más sobre esa disciplina, sobre el campo de la natación, cómo llegas a la natación Ujú. desde El Salvador. Sabemos que el deporte corre en la sangre de la familia Hernández Así Maldonado. Tu mismo es. hermano es un atleta nacional reconocido en El Salvador que ha participado en eventos deportivos internacionales importantes, así que háblanos un poco de ese trasfondo deportivo en tu Experiencia vida. como atleta de la Católica. Sí, mira, yo empecé en la natación oficialmente como a los 7 años. Digo oficial porque tal vez muchos de nosotros empezamos en natación por aprender a nadar por seguridad, porque pues nuestros papás querían ponernos en alguna actividad física, ¿verdad? Para poder hacer amigos, para socializar, para estar saludables. Pero a los 7 años, pues es que siempre los entrenadores, cuando tú comienzas chiquito o pequeño, ¿verdad? Ven algún talento, ven alguna potencial en uno, entonces pues se te acercan, hablan con tus papás y le dicen, mira, Ronald, les recomiendo que pues puede venir más veces a la semana, ¿verdad? Que a lo mejor las clases eran una vez a la semana. Y entonces pues mis papás también, mi papá precisamente trabajó en la administración deportiva por muchos años, trabajó en el gobierno de El Salvador en lo que sería algo equivalente a una combinación de lo que hace recreación y deporte y también el Comité Olímpico, que es el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Y pues
también se educó, ¿verdad? Es profesor de educación física de profesión, además de psicólogo. Y esa combinación de él, ¿verdad? Como padre, como funcionario público en el deporte, pues obviamente pues nos ponía en todo deporte que encontráramos cuando éramos chiquitos, hasta que pues obviamente cada uno fue seleccionando eso donde nos gustaba y también donde nos sintiéramos cómodos y donde pues teníamos el potencial para poder desarrollarnos. Mi hermano Ujú, también hizo natación. Mi hermano ujú. actualmente ha tomado, fue el primer atleta hombre en El Salvador en ganar un oro a nivel panamericano. Así que la Wow. familia Hernández en El Salvador es como un sinónimo, pudiésemos decir, de deporte, ¿verdad? Tanto por el legado que dejó mi papá en la función pública como mi hermano. Y pues, pudiésemos decir, ¿verdad? Uno también desarrollando lo que pude desarrollarme acá en Puerto Rico. Y esos logros más notables en las justas interuniversitarias de la Liga Atlética, ¿de qué nos puedes hablar de ello? Pues mira, sí, fueron unos años bastante competitivos. Era un año, de hecho, donde no había límite, y entiendo que ahora ha cambiado un poco el reglamento, pero no había un límite de estudiantes, atletas extranjeros. Así que los equipos de las universidades tenían mucho atleta extranjero. Era muy competitivo. De hecho, recuerdo quizás por hacer una proporción de atletas extranjeros versus nacionales en la Católica, éramos quizás un 60 o 70% extranjero y un 30, ¿verdad? O 40% de Puerto Rico. La Católica siempre en mis años tuvo un equipo top 3, ¿verdad? Siempre cogíamos o el campeonato o el subcampeonato. En mis años pues, estuvimos los últimos 3 años en subcampeonato y un año en tercer lugar en el área de, ¿verdad? A nivel de varones. Así que competíamos en diferentes eventos. Yo nadaba 200 mariposas, nadaba 200 combinados, 400 combinados, 200 metros libres, los relevos, y nos preparábamos en diferentes pruebas que pues obviamente, ¿verdad? Fue un tiempo que también nunca voy a olvidar en mi desarrollo. De hecho, esa disciplina, el ser siempre responsable, tanto con mi deporte como con mis estudios, me llevó a que me dieran una beca para estudiar una maestría, ¿verdad? El departamento atlético siempre reservaba para esos, ¿verdad? Pudiésemos decir, estudiantes que tuviesen potencial, que tuviesen las mejores notas, que hubiesen tenido un buen desempeño, que hayan sido disciplinados, y eso es lo que también, ¿verdad? Me llevó a tomar una beca para estudiar mis estudios graduados, también sirviendo al departamento atlético. Así que como éramos buenos estudiantes, de Mm. hecho, estuve apoyando para estos estudiantes, ¿verdad? Que en alguna etapa del semestre tenían incluso algunos problemas con estos primeros parciales en las clases cuantitativas, las matemáticas, las estadísticas. Así que Ujú. servimos como mentores, como tutores, para que los estudiantes pues lograran pasar también, ¿verdad? Apoyarlos en tutorías para que lograran pasar sus clases, para que también obviamente pudiesen competir, porque nos pedían un requisito, teníamos que pasar 12 créditos con 2 puntos o más. Así que es lo que digo siempre, ¿verdad? Uno es estudiante, atleta, y eso pues Y- mm. eso siempre en la mente pues me llevó a quizás, pudiésemos decir, ¿verdad? Tener un balance y eventualmente tener un buen resultado académico y deportivo. Bueno, Ronald y Ligia, Ron, muchas gracias por este primer segmento de Pioneros en el gracias. Mundo. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos Muy en bien. Pioneros en el Mundo conversando con el doctor Ronald Hernández, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. No se retiren. Pioneros en el mundo. Regresamos a Pioneros en el Mundo, hoy conversando con la doctora Ligia Milán, ayudante del director ejecutivo de Relaciones Internacionales de la Católica y profesora de inglés, junto con el doctor Ronald Hernández, gerente de proyectos estadísticos en el área de economía y negocios del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, quien también es egresado atleta internacional de los programas de bachillerato, maestría y doctorado en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, aquí en Ponce. Ponce. Ronald, gracias nuevamente por estar aquí y acompañarnos hoy en nuestro programa. Ya hemos conocido un poco sobre tu paso como estudiante, como atleta en nuestra universidad, pero queremos profundizar en tus estudios un poquito. Háblanos sobre tus estudios graduados, específicamente en tu doctorado y la estancia postdoctoral en la que estás. Sí, mira, en la Católica tuve la oportunidad de hacer mis estudios doctorales
y tuve el beneficio también de ser el primer asistente de investigación en el Colegio de Administración de Empresas. Así que colaboré en el Centro de Investigaciones Empresariales Aplicadas durante cerca de 3 años y medio, mientras hacía mi doctorado. Así que pues fue un beneficio porque estuve bajo la tutela del doctor Fran Lozada, ayudando, ¿verdad?, dentro del centro de investigaciones y también adquiriendo unas destrezas y unas competencias en el área de investigaciones que me catapultó quizás, ¿verdad?, dentro de mi carrera y mi formación doctoral. Los estudios doctorales fueron magníficos, no me quejo, ¿verdad? El proceso fue un proceso bastante bueno, de mucho aprendizaje con muchos profesores, diferentes profesores, tanto del sector académico como de la parte práctica. Así que pudimos combinar, ¿verdad? Porque finalmente es un DBA, que el DBA trata de atender situaciones prácticas empresariales. Y tuve la oportunidad, de hecho, dentro del mismo proceso de formación, asistir a congresos de investigaciones nacionales e internacionales. Y es verdad, es algo que también siempre recuerdo con mucho cariño, también esa tutela de estos profesores que me promovieron o me motivaron a participar de estos congresos de investigación. Y Ronald, ¿en qué consistió tu investigación doctoral, esa disertación en administración de empresas? ¿Cuál fue la temática? ¿Qué temas fueron los que estudiaste y cuál es la aplicación de los mismos? Sí, mira, primero, siempre tenía en mente hacer algo entre economía y finanzas. Es algo que siempre me he encontrado con estas disciplinas a lo largo de mi formación. El doctorado es una administración de empresas, pero pues te da la oportunidad de poder atender estas subdisciplinas dentro de los negocios. En ese momento llega el doctor Ricardo Fuentes a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ok. una persona que se había formado en economía, ¿verdad? En Estados Unidos con su PhD en economía y nunca tomé clase con él, pero ¿verdad? Tuve un buen acercamiento en el proceso de proponerle un tema de investigación, que es lo primero que debes de hacer, ¿verdad? Como estudiante doctoral, ver esos profesores que son expertos en ciertas disciplinas para tener este proyecto. Trabajé el tema de análisis de sentimiento eh, de los reportes de la Reserva Federal para ver mediante técnicas estadísticas cómo estos sentimientos afectan la volatilidad de los mercados financieros. Así que es por medio de análisis de sentimientos, analítica, ¿verdad? De textos y mediante modelos econométricos, pues uno trata de comprender cómo cuando el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos habla por medio de la política monetaria que se establece, ¿verdad?, en estas reuniones, cómo en realidad esto finalmente se traduce, ¿verdad?, en estos efectos en los mercados financieros. Así que eso estuve trabajando en mi tesis doctoral. Bien, bien interesante. Entonces, Ronald, tienes una maestría en economía urbana, que estás ahora mismo en esta nueva, bueno, no es nuevo porque ya has hecho maestría, pero estás en la Universidad de Turcato di Gela, en Argentina. Sí, mira, Cuéntanos ahí de esa experiencia. sí, ¿Qué te dio con volver a estudiar una maestría? Bueno, de y hecho, antes hizo una estancia postdoctoral en Colombia también. O Ah, sea, a Ronald le sí, fascina estudiar. sí. sí, estuve en una estancia postdoctoral en la Universidad Santo Tomás con el tema de interculturalidad e internacionalización, así que también trabajamos unos temas de analizar las misiones de las universidades católicas y su compromiso, ¿verdad?, o su intención hacia la internacionalización por medio de un análisis cualitativo de las misiones, de las declaraciones de misiones. Y luego también, esto es como yo digo a mi esposa, esto es un hobby. Hice una Ujú, maestría en contabilidad y ahora, como tú dices, estoy estudiando una maestría en economía urbana en la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. ujú, El interés nace ahora que trabajo en el Instituto de Estadísticas, claro. pues vi muy interesante la parte de análisis espacial económico y una maestría en economía urbana te prepara también para esas dinámicas de análisis de los espacios urbanos dentro de Bien, las bien. ciudades. Y obviamente, ¿verdad? Por la coyuntura, lo que ocurre en Puerto Rico con estos fondos de recuperación, con estos desastres naturales, creo que también prepara, ¿verdad?, para uno poder afrontar esos nuevos challenges que vienen derivados de estos fenómenos naturales. Bueno, y siempre que uno tiene experiencias de educación internacional,
llega el momento en que tú comparas la educación de Puerto Rico con la de Estados Unidos o la de Puerto Rico con Colombia, Puerto Ya, Rico, El Salvador y en correcto. este caso Puerto Rico y Argentina. Argentina. ¿Qué valor particular ves en esta experiencia educativa en esta universidad argentina? Sí, fíjate, me ha gustado mucho que primero llevan profesores visitantes, adaptan, ¿verdad? Ese calendario académico a que el profesor pueda dar la clase en un periodo intensivo. Y entonces, pues el profesor, he tenido profesores de Chile, pues son expertos, son con PhD en universidades de Estados Unidos en el área de economía urbana. Y eso pues ha favorecido. También hay profesores que vienen del sector privado o de prácticas también privadas que no necesariamente son de ese perfil académico. Así que esta universidad pues combina tanto la parte de formación docente, ¿verdad? En sus grados terminales, como también las personas que están día a día con estas formaciones. Importante, esto lo estoy estudiando desde mi casa, desde, ¿verdad? Aquí donde estoy sentado, porque ellos luego de la pandemia adaptaron estos programas a una modalidad híbrida, o sea que si tú quieres estar en el salón de clase, puedes ir al salón de clase. Si estás fuera, pues puedes estar en tu casa, ¿verdad? Tomando donde tú quieras las clases sincrónicas. Eso es muy La importante, oportu- ¿verdad? Ujú. Sí, no, yo he tenido la oportunidad, o sea, tengo mi grupo de trabajo en varias clases, por eso soy compañeros de Colombia, de Ecuador y obviamente pues, de Argentina, que pues tenemos estas dinámicas que permiten conocer las realidades de otros países y se genera, ¿verdad? Un tipo de internacionalización de lo más interesante y uno conoce los problemas, obviamente, que pasan. Actualmente estamos desarrollando un trabajo, nos hemos turnado, a veces desarrollamos trabajos aplicados a Argentina. Nosotros ya estamos haciendo un trabajo aplicado a Ecuador y este último trabajo que estamos tomando en la clase de Economía Urbana 2 lo estamos haciendo sobre Puerto Rico. Así que también, ¿verdad? Los otros compañeros se nutren de las situaciones que ocurren acá en Puerto Rico. Oye, Ronald, y en este mundo, ¿verdad? De estudiar, de estar en la católica, de los postdoctorados, tú tuviste una estancia aquí en la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Fuiste ayudante del director ejecutivo por 3 años. Y yo que ahora estoy en tu rol, ¿verdad? Ahora soy yo la ayudante del director ejecutivo. Yo quiero que nos hables de tus experiencias más relevantes que destacas en tu gestión de internacionalización. Sí, que quiero quizás tocar el primer tema de la parte de gestión. Yo creo que Mm, ese rol me dio esas, ¿verdad? Competencias de ver desde un rol más estratégico la internacionalización, de ver un rol más estratégico, ¿verdad? Uno que estudia administración de empresas, que había visto el lado teórico, pero entonces ahora llevarlo a ejecutarlo, ¿verdad? Llevarlo a la práctica. Y ujú, segundo, fue en un periodo de lo más interesante porque fue en la situación de la pandemia. pandemia. Así que tuvimos que pivotear todos los planes que teníamos con Joel y Ujú, aprender muchas cosas que quizás ya se hacían en unos casos pilotos, ¿verdad? Ya se habían dado el COIL en un caso piloto, pero entonces pues de- continuamos haciendo actividades, continuamos formando a las personas, continuamos impactando la comunidad académica, ¿verdad? Tanto a los docentes, con talleres, con formaciones y así también a los estudiantes que pues dentro de sus programas pues se llevó a la internacionalización. Así que participamos de muchas actividades y lo que me gustó mucho pues obviamente uno tiene ese aprendizaje multicultural, conoce mucha gente, me imagino que también ¿verdad? Tú lo estás pasando ahora y igual ya lleva muchos años en esto, pero eso te potencializa y más a uno con un perfil de administración de empresas, pues es como que una experiencia brutal que pues nunca se me va a olvidar y que me ha llevado ahora quizás en mi rol en el instituto o pues en otros trabajos que he tenido, pues a tener un buen taller, como uno dice, en esa parte de administración gestión. Sí, Ronald, y muchas gracias. Aprovecho este espacio para nuevamente agradecer esa labor que hiciste aquí en nuestra universidad, porque ciertamente estaba tu amor a la institución y luego como estudiante internacional comprendías la relevancia de que haya una oficina de relaciones internacionales en una universidad apoyando los esfuerzos no solamente para los estudiantes internacionales que vienen a Puerto Rico a estudiar, sino para los estudiantes nacionales proveerles vías de acceso a experiencias internacionales como fueron los viajes académicos, que es uno de los fuertes de la universidad, en los que pues tú tuviste un rol significativo colaborando en el desarrollo de estas experiencias y me encantaría un poco también que nos comentes cómo
¿cómo has visto que el programa de viajes académicos sigue siendo importante para el estudiantado en Puerto Rico dentro de nuestro contexto y realidad aquí como ¿verdad? Un archipiélago en el Caribe? ¿Y por qué? Has pasado por otras instituciones universitarias como docente y has visto también la relevancia y la participación de los estudiantes cuando ellos regresan a Puerto Rico con otras ideas. Cuéntanos un poco de esa, también de esa experiencia dirigiendo este tipo de proyectos. Sí, yo creo que las experiencias internacionales, pienso yo, ¿verdad? Que es algo que debería estar institucionalizado en los programas. ¿Verdad? Obviamente ustedes en una oficina institucional los promueven, pero no es una obligación. Entonces, siempre, ¿verdad? Conversábamos nosotros de nuestro deseo de que un programa académico tuviese algo digo obligación, ¿verdad? Pero quizás como un requisito y que tuviese un plan B si no puede viajar, pues que lo pueda hacer de otra manera. Pero siempre es importante, creo yo, estando en Puerto Rico, estando en una isla, conocer mundo, ¿verdad? Lastimosamente, en la parte negativa, ¿verdad? No quiero que me lo tomen a mal, ¿Mm? pero por la parte geográfica, por donde estamos ubicados, cómo estamos ubicados, la relación que tenemos con Estados Unidos, pues perdemos de perspectiva muchas cosas que ocurren en el mundo. Tenemos un beneficio de ser parte de Estados Unidos, ¿verdad? Eso nadie lo quita, pero lo digo en el sentido de que quizás perdemos mucha perspectiva de cómo funciona el mundo. Yo creo que las experiencias internacionales a los estudiantes de toda disciplina, porque pues yo se lo digo a mis estudiantes en el caso de administración de empresas, ¿verdad? Pasé por otra institución, fui docente y les decía, usted va a hacer negocios con otras personas, ¿verdad? Pero tú no te sientas a alguien a hablar estrictamente y le dispara la oferta de negocio o tratas de hablar de negocio. O sea, tú no eres una persona así, tú tienes que hablar de cultura, tú tienes que hablar de países, tú tienes que hablar de lo que conoces, de lo que desconoces. Y estos son temas de conversación y experiencias que independientemente el contexto en el que tú te desempeñes, siempre son temas de conversación. Así que las experiencias internacionales no solamente para hacer negocios, ¿verdad? También tu disciplina, tú estudias diseño, pues tú estudias arquitectura, tú estudias programas, ¿verdad? Relacionados a las ciencias de la salud. Así que trata de ver mejores prácticas de los otros países, las reglamentaciones, qué se puede emular, qué no se puede emular. En la área de economía nosotros hablamos siempre de las convergencias, de divergencias de diferentes contextos, de la política pública. Así que las experiencias internacionales, independientemente del nivel, porque hay experiencias internacionales, tanto tú que eres estudiante de bachillerato, como cuando tú eres estudiante de maestría, como eres estudiante a nivel doctoral, quizás una experiencia de investigación. Y también aprovecho la oportunidad que tal vez nos escuche un docente, ¿verdad? Eso, Eh, importantísimo. Ujú. sí, primero que participe, que se atreva a someter sus investigaciones a estos congresos internacionales, y segundo, que también pues acope, ¿verdad? Esa invitación de ustedes desde la Oficina Institucional de Relaciones Internacionales para montar un viaje académico. Yo creo que yo tuve la oportunidad de hacerlo y siempre que me encuentro los estudiantes, siempre pues te agradecen, ¿verdad? Quizás esa oportunidad que no lo hubiesen tenido nunca si no hubiesen sido estudiantes universitarios. Y quizás es la primera. Tuve muchos estudiantes que se montaron por primera vez. Cuando trabajamos OIRI, pues tuvimos estudiantes que se montaron por primera vez en un avión y te lo dicen y esas experiencias ¿verdad? Nunca Importante. se les Ujú. olvida. Es Parte. importante. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿verdad? Cuando hablo con ellos, cuando hablo de los viajes, yo le digo, la vida es mucho más que un 100 por 35 y ustedes no saben qué experiencias pueden tener de estos viajes, a quién pueden conocer, que abrir las perspectivas de lo que uno ya está acostumbrado y eso es tan importante cuando ya uno va a salir al mundo laboral, ¿verdad? Sobre esto de los viajes académicos, qué bueno que enfatizaste en ello, Sí, y fíjate, Ligia, la parte de networking. el Por networking. medio de las experiencias internacionales, primero con la oportunidad en la Universidad de Santo Tomás en Colombia, después me quedé siendo juez de las tesis Ujú, doctorales, ¿verdad? En el proceso de la evaluación. Entonces, pues, ¿verdad? ujú. Hay una red. Fui a un congreso de investigación, presenté un paper, ahí conocí a un profesor que luego me recomendó para entonces ser conferenciante en su universidad, así que también, ¿verdad? Me pagaron todo para ir a presentar un tema en una conferencia magistral. Así que
como que por pequeños esfuerzos comienza quizás una red de contactos y red de desarrollo que uno pues le saca mucho provecho, tanto personal para uno, el trabajo académico, ¿verdad? O profesional, como también para los estudiantes que uno pueda tener dentro del salón de clase o dentro Ujú, de su institución de trabajo, ¿verdad? Donde ujú. pueda laborar. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, Excelente. también nuevamente por compartirnos esta otra dimensión profesional que desarrollaste aquí en la Católica, en la Oficina de Relaciones Internacionales. Y bueno, luego de Relaciones Internacionales en Ponce, tuviste estas experiencias docentes en las universidades. Cuéntanos brevemente, ¿verdad? Pues ya casi estamos terminando este segundo segmento, pero a grandes rasgos, ¿dónde estuviste? ¿Qué cursos enseñabas? ¿Y cómo llegas al Instituto de Estadística de Puerto Rico? Pues mira, Joel, fue bien interesante porque llevo aproximadamente 9 años como profesor entre ¿verdad? Part-time y full-time. Empecé en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, mi primera oportunidad como profesor en economía, específicamente la clase de microeconomía. Y ya, pues llevo, como te digo, 9 años y es muy satisfactorio ver esa parte de que uno se encuentra estudiantes, profesionales, también he tenido la oportunidad de dar clases de maestría, doctorado y que uno se los encuentre en sus diferentes áreas y que pues, te reconozcan, te saluden, y uno dice, pues, uno ha hecho buen trabajo formando Ujú. esas nuevas generaciones Sí. en Puerto Rico. Tuve la oportunidad de ser profesor a tiempo completo, era algo que también tenía como dentro de mis metas personales. Ujú, Surge luego de terminar mi doctorado en Administración de Empresas, surgió la oportunidad en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y en donde también, pues, de tener un rol de gestión de la internacionalización en la oficina de OIRI en la Católica, paso a la Interamericana a trabajarlo más directamente como profesor, ¿verdad? Así que primero la visión de internacionalizar los programas, de hacer viajes académicos, de estar involucrado en investigaciones, de aportar, ¿verdad? Esa internacionalización en casa mediante los programas virtuales. Así que ha sido una experiencia de lo más chévere como docente. Siempre me mantengo activo. El Instituto de Estadísticas me permite pues, continuar, ¿verdad? Que mientras no conflija con mi horario de trabajo regular, con mis funciones ujú. de profesor a jornada parcial. Así que sigo y continúo con la Universidad Ana G. Méndez, precisamente en los programas graduados, aportándolo ofreciendo cursos de finanzas, economía y business analytics en sus programas académicos. Y esa transición entonces de docencia al instituto, ¿cómo se dio esa experiencia? ¿Por qué particularmente el Instituto de Estadística de Puerto Rico? Pues mira, Joel, llevo asistiendo primero a actividades del Instituto de Estadísticas. Creo que siempre me llamó la atención lo que hacían, siempre la parte cuantitativa, ¿verdad? ¿Mm? Me ha sido muy interesante y el instituto también tiene una parte de formación. Ofrecemos webinars, tenemos talleres disponibles para el público en general y funcionarios y personas del sector privado que están abiertos sobre programas estadísticos, sobre metodología. Y entonces, a lo largo del tiempo, de hecho, yo creo que tú recuerdas que te pedía permiso para poder asistir a este tipo de formaciones. Y luego como profesor también los invitaba a mi salón de clases para que nos pudiesen hablar de esos datos, ¿verdad? Que tiene el instituto y esos trabajos que hacen. Así que siempre estuvo con el panorama, publicaron la posición y pues me pareció muy interesante. Ujú, Y pues como te dije, ¿verdad? Ese rol, esa formación cuantitativa, entendía que se acoplaba mucho a la convocatoria y me dio el interés por pasar de la parte académica, filosófica, de las investigaciones a un rol más ujú. práctico de estos Práctico, análisis. completamente práctico, claro. Así que por eso pues fui seleccionado, pasé un proceso de selección, un examen de competencia, ¿verdad? De conocimiento y unas entrevistas, un proceso bastante riguroso. Y pues ahí estamos desde hace 1 año y 1 mes aproximadamente. Y para aquellos que se preguntan cómo es ese día a día del trabajo de un gerente de proyectos estadísticos en economía y negocios, háblanos un poco de Mira, al principio de ese hablamos de trabajo. cuatro proyectos recurrentes, pero en el día a día no es que solo hacemos estos 4 proyectos recurrentes, ¿verdad? Tú Ujú, como ciudadano, ¿verdad? Las personas que nos están escuchando en este momento necesitan conocer algunas estadísticas. Tenemos la parte de las peticiones de los ciudadanos, así que tenemos personas que nos escriben al instituto a preguntas@estadísticas.pr sobre información. Hay mucha gente de universidades, precisamente investigadores o redactores de propuestas que nos piden información estadística, acceso, ¿verdad? O si conocemos alguna base de datos
pública que le pudimos conseguir y nosotros con mucho gusto, si la tenemos en el instituto, se la hacemos llegar. Si es de otra agencia, pues apoyamos, ¿verdad?, la gestión para que esta persona pueda tener esa información. Mi día a día es un Excel, un R, Python, ¿verdad?, para los que prefieren Python, programar en Python, y desarrollar proyectos estadísticos y la parte, ¿verdad?, de programación y análisis estadístico en diferentes tipos de ejecutorias. Así que tenemos una parte de atención al público en general, apoyo también obviamente con la academia que tenemos en el instituto, siempre nos piden, ¿verdad?, qué webinars o qué talleres proponemos, diseñamos. Así que la parte de las universidades, esa parte de redacción de prontuarios, de programas nuevos, pues me ha ayudado también y me facilita para poder desarrollar. Y de hecho, los mismos colegas me dicen, es bien interesante porque tienes ese toque como académico cuando das el webinar o los talleres, ¿verdad?, de la experiencia que adquiriste en la universidad. Así ¿Y que el día a cómo, día... ajá. ¿Mm? Sí, no, ¿cómo ayudan estos estudios, estadísticas, herramientas que se desarrollan en el instituto a los jóvenes de hoy? Pues mira, te doy el caso de quizás, en este caso, ¿verdad?, el COLI, el Cost of Living Index. Nosotros hacemos el paper de lo más profesional, académico, con la metodología, obviamente para esta parte técnica, pero también nuestro rol es esta divulgación de que todo ciudadano pueda tener una toma de decisiones basada en datos informados. ¿Ok? Entonces, producimos para este caso una calculadora, le llamamos la calculadora del costo de vida, y las personas que pues visiten ¿verdad?, nuestra página web, estadísticas.pr, arriba en el tab van a ver la parte de aplicaciones, dan clic en aplicaciones y después se van a calculadora del costo de vida. Pueden tomar decisiones de cuánto sería su salario o ingresos equivalentes en Puerto Rico versus en las 301 jurisdicciones que participan en este estudio del costo de vida. Y así sucesivamente, ¿verdad? Otros colegas trabajan otras disciplinas, demografía, salud, y generan las partes puramente metodológicas, académicas, formales, pero también proveemos soluciones para que las personas comunes y corrientes pues, puedan utilizar esa información para tomar decisiones. Muy bien, Ya. Bueno, pues Ronald, excelente. ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, pero nos encantaría que nos puedas brindar unas últimas palabras al público que nos escucha, quizás englobando todas estas temáticas como estudiante internacional, como profesional en la administración de empresas y tu servicio a Puerto Rico desde estas publicaciones estadísticas. Sí, yo creo que si me preguntan a mí cuál fue o cuál ha sido, ¿verdad?, una de las cosas que nunca me voy a arrepentir, y es la de tener experiencias internacionales. Tanto de salir de mi país, llegar a Puerto Rico, aprovechar cada oportunidad y dentro de estas oportunidades, ya una vez estudiando, participar también de experiencias internacionales, creo que es algo que le puedo recomendar a cualquier estudiante o cualquier profesional, ¿verdad? Porque si tú no necesariamente estás dentro, es una persona que nos está escuchando, que está fuera, ¿verdad?, del ambiente universitario, pero en su trabajo puede asistir a un seminario, puede asistir a un congreso, puede asistir, ¿verdad?, a un evento de su disciplina, altamente recomendado. Y si estás dentro del rol académico, pues promuévela. Llamen a Joel, llamen a Ligia, él, con gusto, yo digo, los celulares de ellos son públicos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer, su correo electrónico también está. Así, Prácticamente. así que Práctico, sí. aprovechen que ellos con mucho gusto les van a orientar para que puedan participar u organizar este tipo de actividades internacionales que les va a marcar su carrera profesional. No, yo di Finalmente, clases hoy a sí. las 7:30 de la mañana y yo empecé hablando sobre el viaje de inglés. Primer día de clase, para que ya se Sí. vayan Preparando Sí, para el idea, preparando, viaje. calentando que motores vayan y preparando este viaje para orientándose y preparándose económicamente, ¿verdad? Que también la exacto, universidad sí, eso es lo más provee importante. diferentes alternativas. Sí. Muy Ronald, bien. si el público quiere conectarse contigo, uno, ¿cómo conoce o cómo acceden a la página web del instituto? Y dos, ¿cómo pudiesen comunicarse contigo? Sí, pueden acceder a la página web del instituto como estadísticas.pr o mi correo electrónico, también soy un funcionario público, ¿verdad? Estoy en servicio público, así que ronald.hernandez@estadísticas.pr, o si tienen una pregunta estadística, es importante, preguntas@estadísticas.pr. Y Muy con bien. mucho gusto, ¿verdad? En un tiempo razonable, pues les vamos a atender. Porque digo tiempo razonable porque a veces hay unas peticiones de datos que nosotros pues tenemos que hacer consulta interagencial y entre esa consulta pues obviamente, ¿verdad? Se puede tardar un par de días. Pero es importante, nosotros sí tenemos como objetivo a veces
no están los datos como las personas quieren, ¿verdad? O simplemente esa información no se levanta, pero siempre tratamos de darle un punto de respuesta donde las personas puedan acceder a esa información o un punto, un dato, ¿verdad? Que las personas puedan, aunque sea, comenzar su investigación con esa información. Bueno, amigos y amigas, es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos a la doctora Ligia Milán, ayudante del director ejecutivo de OIRI aquí en la Católica y profesora de inglés, así como al doctor Ronald Hernández, nuestro invitado de hoy, gerente de proyectos estadísticos en el Instituto de Estadística de Puerto Rico y egresado internacional, atleta de nuestra universidad, por acompañarnos en el programa y darnos a conocer de su vida, de sus testimonios, de sus experiencias, contribución al país. Recuerden que pueden escuchar este programa y los programas anteriores visitándonos en YouTube bajo nuestro canal Huellas del Futuro y en la aplicación Spotify bajo el programa Pioneros en el Mundo. Feliz miércoles, feliz semana para todos. Nos Bonito día. vemos. Pioneros en el Mundo, una producción de la PUCTR.